Bien, vamos a la segunda parte, entonces, y nos habíamos quedado en la lámina 11 anterior, y ahora vamos a la lámina número 12, donde estamos hablando de estas tres preguntas que nos hicimos. ¿Quiénes eran estos falsos maestros? Ya dijimos que lo más probable es que eran ancianos de la propia iglesia o de las iglesias formadas en los distintos iglesias hogar en Éfeso. ¿Cuál era la naturaleza de su enseñanza? Esto es bien interesante también, tampoco se puede asegurar, pero de los datos que aparecen en una y otra parte de la carta, nos dice que estos falsos maestros no solo estaban envueltos en especulaciones, y esto es muy helénico y también judío helénico, y disputas sobre palabras y cosas por el estilo, sino que también había argumentos y eso se relacionaba con comportamiento, porque siempre al final, hermanos míos, las ideas terminan en comportamiento. Y en el fondo de eso, Pablo dice, estaba la avaricia, la codicia, porque ellos habían visto el tema de trabajar en la iglesia como un asunto para enriquecerse. Y esto se volvió muy complicado. Por eso Pablo, al escribir las pastorales, nos da la idea de un intento de darle estructura a la iglesia. Y si uno solamente lee las pastorales, uno se hace una idea un poco diferente de la iglesia paulina. Y es porque esta iglesia que Pablo está tratando de mostrar ahora, de estructurar, está bajo ataque. Entonces no pierdan de vista que todo lo anterior que Pablo ha escrito es la iglesia paulina, y ahora le está agregando algunos detalles que son necesarios para estructurar algunas cosas de modo de proteger. Muchas personas han cometido el error de decir, cuando queremos saber el pensamiento de Pablo, vamos a las otras epístolas. Cuando queremos saber lo que Pablo dice acerca de cómo debe funcionar la iglesia, no, vamos a las pastorales. No es así. Todo es junto. O sea, para Pablo las relaciones están fundadas sobre la gracia, sobre la obra de Jesucristo. Para Pablo no hay otra manera de vivir el cristianismo si no es en el Espíritu Santo. No es que de repente Pablo dice, vamos a ir en la iglesia por los dones, pero en esta otra nos damos vuelta la chaqueta y ahora vamos por los requisitos, porque para los obispos es necesario que, ¿entiende? Entonces no es que esté en dos frentes haciendo cosas diferentes, sino que los dos frentes requieren información diferente. Pero sigue siendo el mismo Pablo con las mismas ideas. Y lo más saludable es juntar la idea general de Pablo acerca del cristianismo y de la iglesia en general. El contenido de la enseñanza de estos falsos maestros evidentemente se relacionaba con el uso del Antiguo Testamento, en particular con la ley. Había un uso muy característico del judaísmo helénico, que vemos, por ejemplo, si ustedes llegaran a estudiar a Filón de Alejandría, y ese tipo de mezcla de la filosofía griega con el judaísmo, y daba un pebre ahí bien interesante, ¿bien? ¿No es cierto? Picante pero preparado. Era muy, muy especial lo que salía de ese pebre de mezcla que hicieron. Pero también había otros elementos de helenismo bien particular, no solamente judío, especialmente el dualismo griego, que se reflejaba, por ejemplo, en su visión acerca del mundo material. Todo lo material era malo, mientras lo espiritual era lo bueno. También el ascetismo, que surgía tanto del judaísmo como de esta forma de helenismo, por ejemplo, de los estoicos y de otras corrientes griegas. Y esta visión de la resurrección que se nota aquí, que ya es para ellos algo como ocurrido, pero más bien ocurrido espiritualmente, entonces se produce una especie de élite, que son los que tienen una gnosis especial, un conocimiento especial, y estos son entonces son privilegiados y son los guías de los demás, porque son especiales. Ellos están en una postura, en una situación espiritual diferente. Y eso ya lo vemos en Corinto, con el tema de la sabiduría, que Pablo le da con bombo al tema de la sabiduría, mientras acá en las pastorales el tema que Pablo usa como caballito de batalla para contrarrestar esto,
no es la sabiduría, sino, por ejemplo, la sana doctrina versus otra que está enferma, y particularmente el tema de la piedad, que nos va a interesar mucho saber qué quería decir Pablo con eso. ¿Me explico? Quiero hacer un pequeño resumen acá, una nota de los campos de lucha que tuvo Pablo en estas 2 décadas, del 50 hasta el 70, más o menos, digamos, aunque Pablo murió al 67. O sea, más o menos del 54 al 67, Pablo se encontró con 3 campos de lucha simultáneo en todo su trabajo misionero. En primer lugar estaban los judaizantes, que los perseguían a Pablo por todos lados, tratando de que las personas vivieran un cristianismo relacionado con la ley, pero con esta relación del judaísmo de la diáspora, que es bien sui generis, ¿no es cierto?, diferente. Y por eso trataban de que los creyentes se circuncidaran para tener un cristianismo completo. Eso lo hemos visto. La carta más especial para estudiar esto, sin duda, es Gálatas y también parte de Romanos. ¿De acuerdo? Pero también estaba el sincretismo religioso, que se ve porque había una mezcla de las filosofías, de las religiones de misterio y de todo lo que había en aquella época funcionando en el siglo I. Muchos judíos helénicos se estaban metidos en esto también. Entonces algunos eran más apegados a la ley, otros más apegados a este misticismo diferente que también empezaba a mezclarse en las iglesias. Solo imaginen que Pablo trabajaba unos meses, dejaba a una persona a cargo y partía. ¿Cuánto habrán sabido? Y de repente llegaba un filósofo o llegaba alguien con buen bla bla y con ideas potentes y se quedaba una mezcla tremenda. Y por último, los mismos gentiles que se iban convirtiendo no venían químicamente puros, ¿no es cierto? Venían con todo un trasfondo de sus propias vivencias espirituales, tanto del panteón griego más conocido, como de los ritos y religiones de misterio traídos más del Oriente, de Egipto, de Babilonia, de Asiria. Entonces toda esta mezcla empezaba a meterse en la iglesia. Y fíjese que aparte de los judaizantes, que tal vez en la iglesia moderna, en nuestra época, se ve un poquito en el legalismo en algunas partes, pero no es una cosa tan preponderante, el sincretismo religioso y esta mezcla que uno trae a la iglesia cuando recién se convierte es algo muy, muy patente, o sea, es muy aplicable. Y darnos cuenta de la manera en que Pablo enfrentó estas cosas, la forma en que trató de dejar claro qué es la esencia del Evangelio y que no me corrompan eso, porque esa es la sana doctrina, y que los colaboradores de él, a los que él dijo, los tengo en alta estima y a ellos les puedo encargar las cosas, ellos son los que conocen el camino de Pablo, por así decir, la sana doctrina que él predicaba. Y por tanto le encarga, por ejemplo, a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, le dice, te encargo, Timoteo, que lo que has aprendido de mí, enséñalo tú también a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Y establece esta cadena de sucesión apostólica o sucesión de la sana doctrina, sería mejor decir, que hay que entonces entender qué es esa sana doctrina. Porque usted donde vaya, en cualquier iglesia, y usted pregunta, ¿aquí se enseña la sana doctrina? ¿Qué le van a decir? No, aquí no. No, aquí enseñamos pura herejía nomás. ¿No es cierto? Todo el mundo enseña la sana doctrina, pero ¿cuál es? Pablo habría dicho, la sana doctrina es el evangelio puro que les he mostrado en todas mis cartas y es el que yo predico en todas partes. Este evangelio orientado a la gracia, donde el Espíritu Santo es el que lo hace realmente dentro de nosotros, en nosotros, a veces por nosotros, donde la ley no tiene lugar, y aunque la ley es buena, ¿no es cierto?, los principios son buenos y son aplicables, solamente por el poder del Espíritu Santo se puede vivir, etc. ¿No es cierto?, todo lo que hemos visto antes. Pero es muy importante porque esa es la sucesión que Pablo quería para el resto de la historia de la iglesia. Finalmente, ¿por qué fue escrita esta primera carta de Timoteo? Con todo lo anterior que hemos dicho,
nos damos cuenta que 1 Timoteo surge de una mezcla de todas estas complejidades. Y por eso es una carta tan interesante. Olvídese de que es una especie de manual para estructurar una iglesia. Así como, ¿cómo hago una iglesia? Manual, 1 Timoteo, paso 1. No es eso. 1 Timoteo surge de una serie de dificultades también. La carta muestra evidencias de que fue dirigida a la iglesia de Éfeso, no solamente a Timoteo, pero debido a que el problema estaba en el liderazgo mismo, entonces le escribió a la iglesia de Éfeso, pero a través de Timoteo. Y la razón para ello, ustedes se la pueden imaginar. Animar a Timoteo en este difícil trabajo, en primer lugar, para detener a ancianos, mayores además en edad que él y con cargo en la iglesia, que estaban desviados con toda esta mezcla que hemos visto. Y empoderar a Timoteo ante la congregación para llevar a cabo la labor. Entonces ustedes pueden imaginarse a Timoteo llegando a estas iglesias hogar y leyendo la carta que Pablo le mandó a él. Y entonces Timoteo está leyendo y de repente dice, Timoteo, hijo en la fe, te encargo que milites, ¿verdad? Que pelees la buena batalla, que a propósito Pablo prefería la metáfora del atletismo cuando se refería al cristianismo, a la vida cristiana. Pero cuando había un conflicto, él usaba la metáfora del ejército. Milicia, guerra, el soldado, todas esas cosas. Cuando hay conflicto, usted va a ver este tipo de palabras. Bueno, entonces Timoteo está leyendo la carta a la iglesia. Y en la carta, Pablo expulsa a algunas personas públicamente. Pablo le da toda la autoridad a Timoteo y dice una y otra vez, enseña la buena doctrina, la sana doctrina. Pero en 1 Timoteo nunca dice cuál es la sana doctrina. ¿Por qué creen ustedes? ¿Quién tenía que enseñarla? Timoteo. Entonces Pablo está empoderando a Timoteo delante de la iglesia para que sepan que ellos están recibiendo una enseñanza enferma y Pablo les mandó el remedio, Timoteo, porque Timoteo conoce la doctrina de Pablo, que es la sana doctrina, y a través de esa enseñanza se va a sanar la iglesia. ¿Me explico? Y por supuesto una segunda cosa es que al mismo tiempo la iglesia tendría a los falsos maestros expuestos públicamente junto a las instrucciones dadas a Timoteo de lo que tenía que hacer. Ya me imagino a Himeneo y Alejandro cuando escucharon esto. Y me imagino a los ancianos de otra iglesia que conocían a Himeneo y Alejandro. Y me imagino a esos ancianos que tal vez estaban medio entrando a esta enseñanza falsa y Timoteo leyendo la carta y la congregación mirándolo. ¿Me entienden? Mira lo que está diciendo. Y los ancianos como queriendo correrse, como que me voy de la iglesia mejor. ¿Me entienden? Es el ambiente que está tratando de provocar Pablo a través de Timoteo y de manera muy pública. Hay que entender esto porque hay un concepto también errado de lo que es honrar en la iglesia. Honrar es una cosa maravillosa, importantísima, pero para Pablo, que es al fin de cuentas nuestro guía eclesiástico, tiene límites. Y no se cubre la falta de las demás personas siempre. Por supuesto que hay que respetar, hay que cuidar la honra, hay que cuidar a la persona, hay que preferir a la persona, hay que tratar de levantarla, hay que cubrir los pecados, etc. Pero cuando es necesario, o sea, Pablo va con todo. Y él no escatima en esto de denunciar públicamente. No es delicado. Por supuesto que hay que tener mucha experiencia, gracia para hacer esto, guía del Espíritu Santo, y aún así, más de alguien va a salir pisoteado y va a alegar. Es una cosa muy compleja, nada de fácil de hacer, y cuando uno está en el ministerio, hermanos míos, y toca llamarle la atención a alguien, y al mismo tiempo cuidar su vida, cuidar su honra, y tratar de levantarlo y restaurarlo, es sumamente complejo. Todas las teorías
que se les ocurran, estúdienlas. Pero cuando toca, es complejo igual. ¿Bien? Así llegamos a este tema tan importante de la sana doctrina, que Pablo va a trabajar mucho en las pastorales. No aparece de esta manera en las demás cartas de Pablo, aunque por supuesto se menciona de una manera un poco más sutil, pero aquí, en todos estos pasajes, yo quiero que ustedes me acompañen rápidamente a echarles una breve mirada en Primera de Timoteo, y aquí solo mencioné los de Primera de Timoteo. Fíjese en el capítulo 1, versículo 3, dice que no enseñen diferente doctrina. En primer lugar, parte así la carta. Hay una doctrina sana y una que es diferente. Heteros, otra, ¿no es cierto? De dónde surge finalmente la palabra herejía, otra cosa. En 1.11 dice, según el 1.10, ahí me equivoqué, es el número 10, al final, que se oponga a la sana doctrina. En el versículo 15, palabra fiel, pongo dentro de esta misma estructura porque aparece varias veces. Lo que te voy a decir, Timoteo, es especialmente cierto, es una gran verdad, es palabra fiel. Pon atención. En el capítulo 3, versículo 1, palabra fiel otra vez. En el capítulo 4, versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina. En el mismo capítulo 4, versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, etc. Sigan viéndolo ustedes, pero este es el panorama. Pablo está realmente intentando acá establecer lo que es una doctrina que conduce a una conducta y que es diametralmente opuesta a la conducta que se está viendo de estos falsos maestros. Porque estos también tienen una doctrina, pero que está errada, opuesta a la sana. Por eso, como les dije, Pablo le pide repetidamente a Timoteo que enseñe la sana doctrina, pero nunca dice qué es. Porque se supone que el que ha leído las cartas anteriores sabe qué es. Y Timoteo, que es un fiel compañero de Pablo, sabe qué es. Entonces la iglesia tiene que entender solamente esto. Han recibido una enseñanza enferma, aquí va el remedio. Timoteo, él enseñará la sana. La razón es que la carta fue dirigida por un compañero y ministro con el cual había compartido por años y que sabía perfectamente qué quería decir Pablo con sana doctrina. Y eso es lo que la iglesia necesitaba escuchar. Y curiosamente, aparece dentro de todo esto una palabra que Pablo no había usado nunca antes en sus cartas, que es la palabra eusebeia, que significa piedad, de donde viene nuestro nombre Eusebio. ¿Ya? Eusebeia viene de eu, bien, y sebomai, que significa devoto. Entonces, en la religiosidad posterior llegó a significar piedad como algo, como la manera de vivir agradablemente a Dios, como una persona que procura tener una vida agradable, absolutamente devota a Dios. Pero esa es una explicación del ambiente posterior, el ambiente religioso. ¿Qué quería decir Pablo en esta época con eusebeia? O eusebeia en realidad debería pronunciarse. Es más difícil de entender, pero parece haber sido una palabra preferida de los opositores, una palabra preferida de estos ancianos que habían sido influidos por el helenismo de su época, porque esta palabra la encontramos en los deuterocanónicos.
La encontramos, por ejemplo, en Eclesiástico, con bastante frecuencia, y la encontramos en la cuarta carta a los Macabeos. Entonces, estas cartas que formaban parte de la tradición del misticismo judeo-helénico, seguramente fueron la base de lo que estaban proponiendo, y Pablo critica poderosamente el pensamiento de ellos acerca de la piedad y trata aquí de resumir brevemente lo que es el correcto entendimiento cristiano de lo que es la piedad. Y eso es lo que quiero hacer con ustedes. Aquí están todos los pasajes donde aparecen las pastorales, que son muchísimos. Y yo seleccioné algunos solamente para que los veamos rápidamente. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahí lo describe. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué dijo en todo eso? Es la obra de Jesucristo. O sea, la verdadera piedad es vivir como Cristo. Eso es. Muy en resumen. Es la única vez que intenta un esbozo de definición de piedad. En ninguna otra parte de las pastorales aparece. Esto es lo más cercano a una definición. Y es una descripción, un bosquejito del devenir del ministerio de nuestro Señor. 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas, de donde seguramente surgía la palabra piedad, y ejercítate para la piedad. Usa la palabra, pero nos dice que uno se puede ejercitar en ello. Muy interesante. Lo dejo hasta ahí, porque vamos a tener que verlo, pero ejercítate en esto. O sea, yo tengo participación en crecer en la piedad. 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Otro dato, la doctrina que es conforme, la doctrina que se ajusta a las sanas palabras, a lo que enseñó el Señor, produce la verdadera piedad. Y si no se ajusta a la verdadera doctrina, a la sana doctrina, a las palabras de Cristo, ¿qué produce? Una pseudo piedad, es lo que está diciendo Pablo. ¿Se fijan? Entonces de esa manera está contrastando, usando el mismo término, creo yo, que usaban sus contrincantes, pero dándoles a conocer lo errados que estaban. 1 Timoteo 6, 5 y 6. Estos falsos, ¿no es cierto?, son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Aquí nos da un dato genial, que la piedad se puede falsear, pero lo hacían para ganancia. Detrás de esto había avaricia, había codicia, y en eso estaban estos hombres. Y en el versículo 6 remata dando el contraste. Pero gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento. ¿Cuál es la diferencia con los falsos maestros? No estaban contentos con su situación y querían más y pedían ofrendas y pedían prerrogativas y que los recibieran y que los honraran y todo eso. Entonces Pablo dice, no, la verdadera piedad en la que uno se puede ejercitar, tomando lo anterior, produce gran ganancia realmente cuando va acompañada de contentamiento. Mas tú, hombre de Dios, en el capítulo 6, versículo 11, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Mire qué interesante. Saque la piedad de ahí. ¿Y qué es lo que tiene? El fruto del Espíritu. O parte de él. Así es que nos da otro indicio. La piedad, ¿qué es? Fruto del Espíritu. Y si uno se puede ejercitar en ella, es porque se puede crecer en ella, igual que en el fruto del Espíritu. Puedo crecer en amor, paz, paciencia, gozo, etc. Puedo crecer en eso. Cuando el Espíritu me mueve, está dentro de mí libremente. Lo mismo en la piedad. O sea, caemos en la vieja doctrina paulina.
Nada en la vida cristiana surge sin el mover del Espíritu Santo. Aquí está la verdadera piedad entonces. Y 2 Timoteo 3:5, estos hombres corruptos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Porque una apariencia, una pseudo piedad, que surge de una pseudo doctrina, resulta en un comportamiento opuesto a lo que habría dicho nuestro Señor, que es la esencia de la piedad. Y 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es el último remate, no le gusta a nadie, pero es la verdad. Si uno anda en la verdadera piedad, no le va a gustar al mundo y usted va a recibir persecución. La pseudo piedad es encantadora para la gente. Le van a poner títulos, le van a decir padre, le van a decir reverendo, le van a decir monseñor, le van a decir episcopo, le van a poner alfombra roja, le van a contratar un vehículo especial para pasearlo, le van a hacer un montón de cosas. Fiesta, llegó el grande. Pero la verdadera piedad produce oposición, porque contrasta la vida de Cristo con el mundo, y eso no le gusta al mundo. Así que así se puede reconocer básicamente la verdadera de la falsa. Me quedan unos pocos minutos, quiero hablarles acerca de Tito, un poquitito, y con eso terminamos hoy día. Así me queda para la próxima clase algo que es muy interesante, que es recoger en lo posible consejos para jóvenes ministros a partir de estas cartas. De Tito se sabe mucho menos que de Timoteo, mucho menos. Curiosamente no se menciona siquiera a Tito en Hechos de los Apóstoles. Pero sí sabemos algunas cosas interesantes, sobre todo a partir de Gálatas, como que era gentil y que Pablo se opuso a circuncidarlo a la inversa que con Timoteo, ¿no es cierto? Porque lo tomó como caballito de batalla de la libertad del Evangelio en relación con la ley. Tito fue muy, muy importante en esta etapa temprana, porque también fue un colaborador temprano de Pablo. Y este evento de Gálatas capítulo 2 probablemente fue muy, muy temprano, 48, 49 después de Cristo. Y definitivamente lo consideró un fiel colaborador igual que Timoteo. A Tito le confió la situación de Corinto junto con Timoteo, pero en la última etapa se la confió a Tito, la cual incluyó llevar una carta bien difícil, que es la segunda carta a los Corintios, y además recolectar la ofrenda. Entonces era un hombre de toda su confianza. Ese es Tito. El trabajo encomendado a Tito, igual que a Timoteo, era llegar donde las iglesias y hablarles del camino de Pablo, empoderado a través de la carta que le llegó a él. Tenía que leerla básicamente a las iglesias y decirles lo que Pablo pensaba. Tito capítulo 1, versículo 5 nos da el propósito de esta carta. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así es que vemos algo diferente acá. Cualquiera que lee Tito, después de leer 1 Timoteo, se da cuenta que Tito es como un resumen de 1 Timoteo. Y que casi toda Tito cabe en 1 Timoteo, porque están tratados casi todos los temas. Pero la situación es bien diferente. Y eso es lo que hace diferente esta carta. Porque en Éfeso las iglesias estaban mucho más establecidas y la herejía estaba entrando a través de los ancianos. Y ese era el problema. En cambio, en Creta, las iglesias eran más jóvenes y no estaban completas porque no habían sido establecido el liderazgo. Entonces Pablo dejó a Tito en Creta, claro, para contrarrestar la influencia ya naciente de falsos maestros, similar a las otras partes, pero para poner ancianos y que la tarea de contrarrestar la falsa enseñanza, en última instancia,
sería de los ancianos, no de Tito. Tito haría una parte, pero tenía que nombrar a los cuidadores, a los sobreveedores y después irse. ¿Y a dónde tenía que irse? Aquí, a Nicópolis, que queda justamente en esta parte que está mostrando en el mapa, un poco arriba de esta manito, ¿no es cierto?, que es Grecia, que en aquel tiempo se llamaba Acaya. En ese puerto de Nicópolis, dice en Tito 3:12, cuando envíe a ti a Artemas o Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Así es que Pablo dice, tienes un trabajo que hacer, para eso te mando la carta, pero hazlo rapidito, por favor. Pon a los ancianos, encárgales a ellos el trabajo de contrarrestar la enseñanza, y tú, cuando llegue Artemas o Tíquico, parece que al final fue Artemas, y seguramente fue el que llevó la carta de Tito. Entonces, cuando tú leas esta carta, yo espero que ya hayas hecho el trabajo, y termínalo si falta, pero apresúrate y ven a mí, a Nicópolis, donde debemos pasar juntos el invierno. ¿Se ve el ambiente? En Tito uno encuentra menos urgencia que en 1 Timoteo. Hay indicios de falsos maestros, pero la carta no está concentrada o dominada por la presencia de estos falsos maestros. No es como la gran urgencia, posiblemente porque las iglesias eran más jóvenes. Tito debía oponerse a esas personas, claro está, pero los ancianos que se establecieran serían en última instancia los que deberían tratar con el problema. Así es que termino diciendo cuál era el propósito de esta breve carta de Tito, que es tan chiquitita en realidad. La carta puede ser vista como profiláctica, eso significa como una carta de prevención contra falsas enseñanzas y al mismo tiempo como una carta evangelística, animando a un comportamiento que debe ser atractivo para el mundo. Por eso el tema detrás del establecimiento de los ancianos en el capítulo 1, versículos 5 al 9, tiene una intención preventiva, como dije, en relación con tratar los errores, pero también tiene un enfoque relacionado con la reputación del Evangelio ante el mundo. Y esto hace de esta pequeña carta algo único. Por eso el tema dominante en Tito son las buenas obras, que ustedes la pueden encontrar en todos esos pasajes que aparecen ahí. Y es notable, uno lee Tito y empieza a subrayar buenas obras, buenas obras, buenas obras. Y es notable, porque por primera vez Pablo nos dice esto. Quiero que hayan episcopos, digamos ancianos. ¿Para qué? Para que estos vean o sobrevean dos cosas fundamentales en la iglesia. Uno, prevenir. Por eso Pablo da una serie de requisitos, tanto en 1 Timoteo como en Tito, que sean irreprensibles, que sean así, que sean acá, etcétera, etcétera. Y lo más importante, que aparece siempre al final, que sean aptos para enseñar, que sean buenos maestros, porque es la única manera de que continúe una sana doctrina. Ellos tienen que prevenir contra la falsa doctrina de donde venga. Por lo tanto, tiene que ser gente preparada, que sepa lo que va a decir, no neófitos, no personas que no saben de qué se trata, no personas que no saben lo que es la buena y sana doctrina, no personas incultas que no tienen idea de lo que se dice en el mundo. No, no, no. Tiene que ser gente que pueda prevenir y, si es necesario, contrarrestar. Esto es la tremenda necesidad, hermanos, de que haya estudio junto con una espiritualidad potente. O sea, no nombramos ancianos porque sean cabezones. No, es porque son personas de una espiritualidad tal que van a ser ejemplo a la congregación, que viven en el Espíritu, que saben guiar a otros en eso, pero que tienen que tener también estudios suficientes para poder hablar de las cosas con propiedad. ¿Me explico en eso?
y nos está dando un modelo importante para la salud de la iglesia. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, animar con el ejemplo y también con la enseñanza a las buenas obras. ¿Por qué? Porque las buenas obras son en última instancia el testimonio hacia el mundo. Cuando la iglesia vive en malas obras, disputas internas, peleas, juicios, etcétera, todo lo que uno veía, por ejemplo, en Corinto, el evangelio cae en descrédito ante los de afuera. Y no solamente se ríen, sino que ellos son perjudicados, porque no les va a llegar la palabra y no van a tener la oportunidad de convertirse. Entonces las malas obras o mal comportamiento juega al revés, contra el evangelismo. Pero cuando la gente vive en buenas obras, entonces los inconversos no solamente no ven rechazo contra el evangelio, sino que incluso son atraídos por él. Entonces, fíjense qué dato interesante, que los sobrevividores no necesariamente son evangelistas, pero cuidan de que la vida de la iglesia sea atractiva para los de afuera. Y déjeme decirle que no hay nada más importante para el evangelismo que gente contenta haciendo buenas cosas, de tal manera que sus vecinos, compañeros de trabajo, parientes, los vean y digan, me gusta ser como tú, te admiro, vives una buena vida, estás feliz, invítame a tu iglesia. No hay ningún evangelismo más potente que eso, que el de boca a boca. Así como no hay ningún negocio que funcione mejor que el prestigio del boca a boca, también funciona así en la iglesia. Y cuando una iglesia no es recomendada de tal manera que la gente quiere ir por lo que dice la misma gente de la congregación, entonces algo está pasando con el trabajo de los ancianos y con la captación de las personas que no viven lo que se les enseña. Y esas son las cosas que hay que examinar, porque en última instancia, nos dice Tito en esta pequeña y hermosa carta, Cristo murió para formar un pueblo que hiciese buenas obras. Y esas buenas obras, en lugar de ahuyentar a los de afuera, los atraen. ¿Se ve? Eso es todo por hoy. Y en la próxima clase veremos 2 de Timoteo, algunos pocos consejos y terminamos nuestro curso. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo miércoles.